Bueno, no sé si habéis prestado atención a la historia que hemos leído. No hemos leído todo, la historia es más larga, pero claro, no quería hacerlo muy largo y además así aprovecho y os dejo trabajo a vosotros para que luego en casa leáis toda la historia. Pero no sé de qué pensáis, por ejemplo, después de lo que hemos leído, de qué pensáis que puedo querer hablar hoy. ¿Cuál sería el tema? Qué callados que os habéis quedado, qué buenos que sois todos, aleluya. Mira, Tony se está riendo a carcajada, a ver por dónde me sale el pastor hoy, ¿no? Gloria a Dios. Hoy os quiero hablar del matrimonio, concretamente del matrimonio cristiano. Aleluya. Porque viendo muchas cosas que pasan hoy en día, incluso en las iglesias, y las consecuencias que además está teniendo, sobre todo en la sociedad, cada vez más las nuevas filosofías y las nuevas cosas, pues es un desastre lo que está pasando. Y podríamos pensar a lo mejor que, bueno, no tiene por qué tener tanta importancia, ¿no? Que los matrimonios duren o no duren, ¿qué más da, no? Ya se puede buscar otra solución, ya se puede ver. De hecho, hoy en día la mayoría de la gente ya ni se casa, ¿no? Están un tiempo juntos y cuando se acaba, si somos sinceros, el placer además físico, material, porque hay una parte de la que no se habla. La gente piensa que por practicar mucho sexo vas a ser muy feliz, y hay mucha gente que practica mucho sexo y es completamente infeliz. Aleluya. Así que es un tema que a lo mejor podemos pensar que no tiene mucha importancia, pero vamos a leer un texto, lo voy a leer yo para que va a acompañar al que nos sirve de centro, digamos, que está en Malaquías. Malaquías capítulo 2 dice, y además también sería interesante que lo leyerais luego todo con el contexto, porque el contexto es muy interesante. Está hablando a la tribu de Leví y le dice, entre otras cosas, que la tribu de Leví, como sabéis, era la tribu de los sacerdotes. Eran los ministerios de esa época, digamos, eran los que tenían que ministrar al pueblo de parte de Dios y a Dios de parte del pueblo. Por eso eran sacerdotes, los que, digamos, estaban en medio. Y entre otras cosas, a través del profeta Malaquías, el Señor le dice, versículo 13 del capítulo 2, empezamos por aquí, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, voy a rechazar lo que me presentéis. Mas diréis, versículo 14, ¿por qué? ¿Por qué vas a rechazar la ofrenda? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice el versículo 15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, ¿por qué Dios hizo que los dos fueran uno si en él hay abundancia y riqueza de espíritu?
Atención a lo que dice ahora. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Quédate con esto. El motivo de que los dos sean uno es que buscaba una descendencia para Dios. Incluso podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa? Que si uno es uno y el otro es otro, ¿no puede ser la descendencia para Dios? Después entraremos en el meollo. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Este es un pecado del que hoy se habla muy poco y que está muy de moda. Yo conozco ya varios casos de hombres que se casan y cuando llegan sobre los 50 o por ahí, dejan a la mujer tirada como una colilla y se van con una más joven que se va a reír de ellos, les va a sacar la pasta si puede y al final nada de nada. Pero parece ser que a Dios esto, oye, como que no le gusta mucho. Como que es una traición que el Señor considera bastante grave. Y en realidad lo es, pero ahí no voy a entrar hoy. Quiero, porque además, en todo lo que tengo en la cabeza, la verdad es que si quisiera hacerlo exhaustivo, estaríamos aquí haciendo varios seminarios un año entero. Pero quiero limitarme a lo esencial. Entonces, retomando la historia de Abraham, que va a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Por qué Abraham? La historia es muy bonita, la podéis, y además contiene, para mí es una historia modelo de cómo hacer para buscar tu pareja, ¿vale? Porque claro, hay una cosa, a ver cómo vamos por paso poniendo orden para que me entendáis bien. Yo no sé cuál es tu idea personal de cada uno de lo que es el matrimonio. Hoy en día el mundo, como digo ya, ni siquiera busca casarse. Simplemente está en un tiempo el que consideren que se benefician de la otra persona, hablemos claro, y como decimos en español que todos nos entendemos, el matrimonio dura lo que dura la cama. Se acaba la cama y se acaba el matrimonio. Pero, ¿es este el concepto de matrimonio que Dios tiene? Hay una zona intermedia que ha venido durando hasta no hace mucho también, y en el mundo, que es lo que hay ahora, y además si vas a hacer un matrimonio civil, yo me acuerdo cuando me tocó hacer los papeles civilmente con mi mujer antes de venir a la iglesia, pues allí te daban incluso un pequeño discursito, el juez o el que corresponda, de que el matrimonio es para que el uno al otro se acompañe, se hagan compañía, de que tal y cual. Y es la idea básica, yo no sé la idea que tú tienes de lo que es el matrimonio, un poco que los dos se acompañen y se ayuden. Pero ¿es eso la idea cristiana del matrimonio? Hoy quisiera que por lo menos quedara bien claro lo que es el matrimonio, en realidad el matrimonio, pero bueno, para matizarlo y dejarlo bien claro, el matrimonio cristiano. Aleluya. Amén. ¿Dónde tendríamos que ir para ver lo que es el matrimonio? Qué calladitos que os habéis quedado todos.
Qué congregación más buena tengo yo. Bueno, yo no, es del Señor. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenéis alguno? ¿Hay alguien que me lo lea o no? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo. Bueno, eso ya te lo puedes saltar. Dijo Dios, y atención, porque aquí es importante los pronombres y cómo están y tal. Dijo Dios, que es singular, ¿vale? Hagamos al hombre, plural, ¿vale? Ahí ya hay un cambio. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, la imagen podía haber dicho, dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, como luego dice en forma resumida debajo. Pero aquí no usa eso. Aquí dice a nuestra, hagamos a nuestra, plural. Claro, los que no saben del tema de la Trinidad no pueden entender bien esto, pero los que sabemos que Dios es un solo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Dios es uno, en Dios hay un factor, digámoslo así, para entendernos, de pluralidad. Luego, cuando hace el desarrollo en el capítulo siguiente de cómo hace al hombre y a la mujer, nos dice que el Señor crea primero a Adán. Ve a Adán y hace un comentario. No es bueno que el hombre esté solo. Comentario que podría tomarse de muchas maneras, pero por eso también hay que coger todo el contexto de todas las cosas. No es bueno que el hombre... ¿Es que el Señor había hecho algo malo? El Señor no hace nada malo. ¿Qué quiere decir entonces con no es bueno que el hombre esté solo? Digámoslo de otra manera. Aquí falta algo. Esto no está completo. ¿Qué podía faltar? Dios había hecho al varón, al hombre y tal. Pero ¿cuál era el propósito inicial, según nos dice inicialmente? ¿Qué idea tenía, según la revelación, Dios en su cabeza cuando hace al hombre? Que sea a nuestra imagen. Nuestra imagen. La imagen tiene que reflejar nuestra, plural, nuestra imagen. Nuestra semejanza. Tiene que haber una semejanza entre la creación del hombre y lo que nosotros somos. Si yo solo pongo al varón, yo pongo una sola cosa. ¿Dónde está ahí la pluralidad? No la hay. Entonces, el propósito de Dios cuando crea al hombre, que es lo que más abajo te aclara, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
lo creó. Pero luego te dice, varón y hembra los creó. Pero bueno, no ha dicho que creó Dios al hombre. Sí, es que el hombre aquí no se refiere al varón. El hombre aquí, o mejor dicho, digámoslo de otra manera, si queréis, según tal como se expresa la Biblia, el hombre, el varón, como cabeza, incluye a la mujer. La mujer y el hombre son los dos uno. Forman una unidad, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, y es la misma palabra bíblicamente que se emplea para la Trinidad, la que se emplea para el matrimonio, para la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, en realidad, ¿qué es el matrimonio? Quédate con esto. El matrimonio que Dios instituye, lo instituye para que sea un reflejo de lo que es Él en la Trinidad. Para que los demás puedan ver en ese matrimonio a Dios. ¿Lo vamos pillando? Por eso Dios considera tan importante, como le dice a Malaquías, a ver, versículo 16, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Porque además hay otro tema del que no se habla. Cuando tú te casas, por eso se hace el matrimonio, ahora no se dice, pero antes se decía contrato matrimonial, porque el matrimonio es un contrato, es decir, es un pacto. Por eso se hacen promesas y por eso se hacen compromisos. La famosa frase, tú prometes guardar y respetar y amar a tu mujer y tal, que luego se va por la cisterna para abajo todo. Pero eso, delante de Dios, los hombres lo hacen con suma facilidad, bien. Pero como decimos en mi tierra, a Dios no se la van a dar con queso. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero acuérdate que hay un versículo que dice, más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque en lo que tú te comprometes, Dios te pilla la palabra. ¿No quieres compromiso? Muy bien, no lo hagas. Pero si vas al compromiso, tú estás pillado delante de Dios y no cumples ese compromiso. Porque Dios no es un Dios de mentira ni es un Dios infiel. Entonces, si tú faltas a tu compromiso, Dios te lo va a demandar. Te va a pedir cuentas. Por eso este tema es tan importante. Teniendo claro esto, teniendo claro que el matrimonio cristiano es un matrimonio donde además, como digo muchas veces, pero tampoco quiero coger muchas derivadas, quiero ir a donde quiero llegar. El matrimonio cristiano no es solamente asunto de dos personas, hombre y mujer. El matrimonio cristiano, por eso, además, no tiene ni siquiera sentido, tendría, bueno, sí, para el mundo, como me dijeron a mí una vez, no, yo no creo en Dios, pero nos casamos por la iglesia porque es más bonita la ceremonia. ¿Y tú crees que Dios se tiene que sentir comprometido contigo si tú mismo estás diciendo que ni siquiera crees lo que estás haciendo? No tiene sentido.
¿Por qué venimos a la iglesia? Para casarnos los creyentes. Además, ya entraremos ahora, ¿por qué tienen que ser creyentes? Si el matrimonio solo es un compromiso entre un hombre y una mujer y ya está, bueno, pues que se comprometan y ya está, que hablen entre ellos. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué montar todo el cirio que se monta? ¿Para qué hacer a la iglesia testigo de tu unión? Pues muy sencillo, para que quede constancia de que vosotros os habéis comprometido entre vosotros y Dios. El de arriba. El matrimonio cristiano no es cosa de dos, es cosa de tres. Él, ella y Cristo. En realidad, la cabeza de ese hogar tendría que ser Cristo. Ese es el propósito de Dios en el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en un hogar donde Cristo es el Rey y donde el hombre toma su lugar, la mujer el suyo, se respeta, se aman y hacen las cosas como Dios quiere para que los demás puedan ver la gloria de Cristo en ellos, ¿qué van a ver esos hijos? ¿Lo empezáis a captar? ¿Por qué el demonio tiene tanto interés en las familias? Si no tiene ninguna importancia ni siquiera, ¿por qué Satanás quiere romper hombres y mujeres, meter cizaña, que los matrimonios se rompan? ¿Cómo están creciendo los niños de hoy? ¿Qué ejemplo están teniendo en las casas? Me refiero, por supuesto, en términos generales. Nos lamentamos de que los hombres a lo mejor sean unos irrespetuosos con las mujeres. ¿Qué están viendo en su casa? ¿Qué están haciendo sus padres? Nos lamentamos de que las mujeres no respeten a los hombres, se burlen de ellos y un montón de cosas más. ¿Qué están viendo en su casa? ¿Qué hace su madre con su padre? Porque cada uno tiene lo suyo. ¿Qué le dice Dios al hombre con respecto a la mujer? Ama a tu mujer como Cristo. Con amor, si hace falta, te tienes que sacrificar por ella, hazlo. ¿Pero qué le dice a la mujer? Porque a la mujer también le dice. ¿O no le dice nada a la mujer? Claro, siempre nos gusta coger a cada uno la parte que nos interesa. Al hombre la parte del hombre y se olvida de la parte de la mujer. Y a la mujer la parte de la mujer y se olvida de la parte del hombre. Pues no. Va a ser que no. A la mujer le dice, respeta a tu marido. Y es lo que el hombre más valora. Yo he visto, luego nos quejamos, las mujeres a veces, pues yo estoy con este, bueno, tu marido puede ser un petardo, pero ¿sabes qué te digo? No vas a tener una respuesta adecuada de Dios mientras que tú no hagas las cosas como Dios quiere que se hagan. Si tú esperas por ti misma trajinar a tu marido, convencerlo y llevarlo a tu terreno, inténtalo. Y una de las cosas que observo mucho en general, vuelvo a decir, no estoy señalando a nadie, en las mujeres es que parece que están esperando el momento en público en el que pueden sacar todos los trapos sucios de su marido. Pues te digo una cosa, eso Dios no lo aprueba. ¿Y cuál sería la parte de los hombres? Los que van a las mujeres y le cascan,
los que la tratan de aquella manera y no la valoran, los que hacen lo que he dicho antes, cuando llegue 50 años, ahí te quedas, yo me voy. Esa mujer, por eso Dios es que eso no lo puede pasar por alto. Esa mujer ha entregado su vida cuando hizo el pacto contigo en matrimonio, a criar a sus hijos, a estar siéndote fiel, y ahora tú que te has criado a los hijos, vas y la tiras. ¿Y qué espera? ¿Que Dios lo apruebe? Nada. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Es tu compañera. Es la que Dios ha elegido para ti y a la que tienes que ser fiel hasta el último día. ¿Quieres ser cristiano? Venga, empieza a practicar. Ah, claro, es que es muy fácil ser cristiano de domingo. Vengo, canto, hago 4 cosas y luego en mi vida hago lo que me da la real gana. Pues mira, haz lo que te da la real gana, que haciendo lo que te da la real gana te vas al infierno directamente. Y si no te gusta te arrasca, pero no te va a librar nadie del infierno, porque de Dios no se burla nadie. Por eso este tema es tan serio, hermanos. No son cosas banales, no son cosas además opcionales. Porque de origen, vuelvo a decir, de origen, el propósito de Dios con el hombre, con el ser humano, con el hombre y con la mujer, es que reflejen su gloria, sean sus representantes. Y mirad cómo estamos por haberle cedido a Satanás el mando. Pero bueno, a lo que iba. Vamos al ejemplo porque si no nos alargamos un montón y no sé si se me ha caído o no se me ha caído. Bueno, Génesis 24. Bueno, os lo dejo que luego os leáis toda la historia. Pero creo que es una historia modelo, por eso la escogí, de cómo hacer para buscar tu pareja, los pasos que hay que dar y cómo hacerlo cristianamente. Nos dice que Abraham era ya viejo y le dice, él tenía su hijo, Isaac, y le dice a su criado, dice, mira, yo no sé lo que me va a quedar ya soy mayor, la cosa está ya chunga, el Señor me puede llamar en cualquier momento y quiero buscar una compañía adecuada para mi hijo. Pero no quiero que sea de esta gente que nos rodea, porque esta gente es incrédula. No tiene el mismo Dios que nosotros. Primer punto, el tan traído texto que también se nombra muchas veces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué esto es tan importante, hermano? La propia Biblia lo dice, hay otro versículo que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y Cristo con Belial? No tienen comunión. Entonces, tú crees, usa la lógica, simplemente tu lógica. ¿Tú crees que te va a ser posible casándote con un incrédulo reflejar la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Me entendéis o no? Si tú te casas con alguien que no cree ni siquiera en tu mismo Dios, ¿cómo vas a actuar? Entonces, es importante que la persona que tú escojas para casarte sea una persona creyente, al menos creyente en el mismo Dios tuyo.
¿Por qué? ¿Es que Dios desprecia a las demás personas? No, si tú, por ejemplo, te gusta una persona que no es creyente, ora por esa persona para que se convierta, ora para que Dios trabaje en ella, pero lo normal, y no quiero tampoco ir mucho, también puede haber excepciones, no digo que no, pero lo normal que Dios te pide es que te cases con alguien que comparta tu fe para que tú puedas desarrollar esos hijos en santidad, para que tú puedas tener armonía con esa persona. Porque si no, tú no vas a tener armonía. Uno va a tirar para un lado y el otro va a tirar para otro. Otro caso, porque estoy hablando del caso en el que tú vas a escoger. Otro caso en el que tú te conviertes estando ya casado. Ahí que te dice el Señor, que no rompas ese matrimonio, sino que ores para que Dios pueda convertir a esa persona y entonces entraréis en armonía. Pero fíjate que todos los pasos que la Biblia nos está dando van en la misma dirección. ¿Cuál es? En el que pueda llegar un momento en el que esa pareja cumpla el fin para el que Dios los llama, que es reflejar su gloria, ser su imagen, su semejanza. Entonces, lo primero que le dice Abraham a su siervo es, mira, de las mujeres de aquí paganas, además en Canaán, imaginaos cómo estaba el patio, allí había ídolos y había de todo por todos lados. De aquí no. Vete a mi tierra, a mi parentela, porque allí yo sé que ellos creen en el mismo Dios que creo yo. Vete allí. Y le dice el criado, dice, bueno, y si encuentro una chica pero ella no quiere venir conmigo, eres libre de la promesa. Ahora sí te pido que no lleves a Isaac para allá. No dejes, y esto es importante también, Dios le había dado ya una palabra a Abraham con un propósito, yo te voy a dar esta tierra, yo te he sacado de tu parentela. Es decir, Abraham le está diciendo al criado, por favor, no me lleves a mi hijo porque el propósito de Dios no puede volver atrás. El propósito de Dios tiene que mantenerse. Entonces, si la mujer dice que no, eres libre del cumplimiento, pero de ninguna manera vuelvas a mi hijo. Mi confianza está en Dios, que el Señor te guíe. Entonces, fíjate cómo empieza el tema. Empieza por hacer una elección viendo, según tu lógica, gente que pueda estar en sintonía contigo. Luego llega, muy bonita la historia, el criado, llega a Nacor y llega a un pozo y le hace una petición a Dios. Señor, si esto viene de ti, que la chica que salga, a la que yo le pida que por favor me dé de beber, además de darme de beber a mí, me diga voluntariamente ella, sin que yo se lo pida, toma para ti y también para tus camellos. Es decir, fijaos qué sutil y qué bien planteado. Yo voy a ver, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo no sé los criterios para escoger ni nada. Pero mira, por ejemplo, yo te pido esta señal y de camino es una señal que, si lo miras bien, esa señal es un indicativo del espíritu de servicio que tenía esa chica. Que no se limitara a decir, toma para ti, sino que estuviera dispuesta
a esforzarse y sacrificarse para darle agua a los camellos. Entonces llega Rebeca, que sale con sus vestidos que usaban de vírgenes en las doncellas, y sale y hace lo que él le había pedido a Dios. Entonces él dice, pues ya está. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Quién es tu familia? Mira tú por dónde. Resulta que Abraham era el tío abuelo de esta chica. Es decir, el padre de esta chica era hijo de... no, era el hermano, creo. Bueno, es igual. Un pariente de lejano o un poco retirado de Abraham. Y habla con la familia, le plantea el tema. Abraham me ha mandado a Abraham, tal. Entonces reconocen que es de su familia y le pide a la hija. Claro, podríamos decir que es otra de las cosas que se ponen hoy como pega, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto, a decir, bueno, ¿qué pasa? Que aquí van a escoger unas terceras personas quién va a ser mi esposa o mi esposo. Yo no tengo nada que decir. Pero este no es el caso, porque si tú te lees el versículo 58 de todo este párrafo, dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Es decir, no se trata de hacer las cosas sin contar con los interesados. Entonces vemos todo el cuadro, que es lo que quería que vierais, y con esto termino. Luego en casa lo meditáis quizás con más calma. Si yo estoy soltero y me quiero casar, lo primero que tengo que hacer es empezar a orar a Dios, a buscar a Dios, y a buscar en medio de mis hermanos o hermanas. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en otra epístola dice, no tenemos nosotros derecho a casarnos con una hermana, a coger una hermana y casarnos. ¿Por qué dice hermana? Podía haber dicho cualquier mujer. No. En la iglesia primitiva ni se les ocurría casarse con una persona que no fuera convertida, porque tenían conciencia de lo que realmente Dios traía entre manos. Entonces, buscar entre los de tu parentela espiritual. Y dentro de tu parentela espiritual, pide señales, como hizo el criado. Señor, si tú realmente me diriges a esta persona, muéstramelo, guíame. Es decir, que impliques a Dios, que no vayas solo por tu cuenta, sin contar con Dios, porque Dios va a respetar también tu criterio. Dios, como le pasó a Rebeca, de alguna manera te va a preguntar, ¿es este o es esta la que te gusta, con quien tú estás dispuesto o dispuesta a compartir tu vida? Pero no dejes de contar con Dios, entre otras cosas. ¿Por qué? Cuando tú vienes a Cristo, ¿qué haces? ¿Habéis hecho la oración del pecador famosa? ¿Y has aceptado qué? Que Cristo murió por ti. ¿Vale? Si Cristo murió por ti y tú has resucitado con Él, tu vida es tuya.
¿Verdad que no? Ese es el primer credo de la Iglesia. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Si Jesús es el Señor, ¿soy yo el Señor de mi vida? No. Si mi vida le pertenece a Él y está en Él, lo digo así para que se me entienda. Yo sé que no es exactamente así porque Dios no es un tirano, pero necesito que me entendáis bien. ¿Soy yo libre para cambiar mi estado civil y coger una persona sin contar siquiera con él? Mi vida le pertenece. Él tiene unos propósitos para mi vida que quiere desarrollar. Él sabe lo que necesito. Él sabe mis anhelos. Sabe mi deseo de felicidad. ¿Tú crees que Dios no va a contar con todo eso a la hora de responderte? Ahora, ¿cuento yo con Él? Esa es la pregunta clave. ¿Estoy yo contando con mi Dios? ¿Estoy buscándole? ¿Estoy orando y pidiéndole que me guíe para que su propósito se cumpla en mí? La persona que realmente, porque además hay muchos detalles en el mismo Génesis, por ejemplo, dice en el capítulo 2 y versículo 24 del capítulo 2 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a una mujer, a la que le corresponde, a la que Dios tiene preparado para él. En otro sitio dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quién ha unido eso? Entonces no lo he unido yo. Es decir, si te coges todos los textos, verás que Dios quiere tener un papel activo. No se trata de que tú seas una marioneta. Vuelvo a decir, Dios cuenta contigo, Dios sabe tu sentimiento. ¿No está escrito también: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? No se trata de que Dios, al contrario, ¿hay alguien, conocéis a alguien más delicado, más respetuoso en el trato contigo que Dios? Yo no conozco a nadie. Él tiene en cuenta lo que tú sientes y piensas. ¿Qué es lo único que en realidad te está pidiendo? Confía en mí. Déjate guiar por mí, porque yo sí sé de verdad lo que realmente necesitas y lo que realmente te va a hacer feliz. Y termino, no os caliento más la cabeza, pero una sola cosa, hermanos. No sé por qué, además, porque si os soy sincero, yo no pensaba ni de lejos traer esta palabra. Pero me golpeó el Señor el otro día y me dijo: no, tienes que llevarla. No sé ni para quién ni por qué, pero sobre todo, hermanos, que la gente entienda lo que es un matrimonio cristiano, de qué se trata y los pasos que hay que dar para llegar a ello, contando con Dios. Pero me conformaría sobre todo con que no nos tomemos el matrimonio a la ligera, porque además, vuelvo a decir, aquí se podían dar muchos seminarios de esto,
Pero una de las cosas que también nos llevaría mucho es que el matrimonio hombre y mujer es figura de Cristo y de la Iglesia. Que cuando estemos arriba con Él en las bodas del Cordero, Dios podía haber escogido cualquier otro ejemplo para ponernos y decir nuestra reunión con Él van a ser como una gran reunión de amigos, como no. Él dice, van a ser unas bodas, una unión. Eso solamente meditar en eso ya te lleva. Entonces no es un tema menor, hermanos. El matrimonio, por eso Satanás tiene tanto interés. Porque el matrimonio es muy serio. Y yo he aprendido incluso muchas cosas de Cristo, de su Iglesia y de la palabra gracias a mi propio matrimonio. Porque también el matrimonio es una escuela donde tú aprendes, entre otras cosas, y evidente, aprendes a convivir con la otra persona. No es banal. Os pido que meditéis en ello, de verdad, seriamente, que os leáis los textos y que con la ayuda de Dios recibáis mucha bendición. Aleluya. Porque además no me pongáis esas caritas de pollo ahogado. Que el Señor siempre lo que quiere es bendecirnos. Lo que pasa que a veces te tiene que meter el dedo en la llaga y decir, si no te limpio la herida, te vas a infectar. Y las cosas tienen que estar claras delante de Dios. Amén.